Vámonos a la palabra. Recuerdo que cuando llegué a la congregación a servir como pastor, organicé un curso para padres, madres e hijos. Estaba fundamentado en el libro de los Proverbios. Y pensando en eso, hoy día al levantar la vista allá en la esquina veo que el letrerito sigue, pero ahora es para cubrir el sol. El consejo sigue vigente, lo tengo a la mano. Y es para seguir orientando a los padres, a las madres en el hogar. Y los animo a que vean con cuidado las enseñanzas de Efesios, para que no se pierdan la oportunidad de buscar el consejo bíblico. Yo sé que en el internet, en las redes sociales, los amigos, los consejeros matrimoniales, muchos están buscando ayuda. Solo Dios Todopoderoso puede darte con seguridad la luz que te hace falta para tener un hogar que honre a Dios. Así es que no te confíes, no salgas de esa tu necesidad urgente y luego continúes con tu vida, como si todo se hubiese solucionado. Dios quiere que seas sabio, que busques la verdad en las Escrituras. Los hijos y los padres honran a Dios. Punto número 1, cuando obedecen en el Señor. Y dice Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Bien. En la carta a los Efesios encontramos otra de las grandes relaciones de la vida, la de los padres con los hijos. Y algo, en ese aspecto, algo anda muy mal, porque la delincuencia y el crimen juvenil están a niveles nunca antes conocidos. Las estadísticas dicen que los crímenes más brutales son cometidos precisamente por niños menores de 10 años, y cada vez son más frecuentes. Los disturbios juveniles con violencia están sucediendo a diario. La rebelión se ha convertido en un símbolo de la juventud. Y quizás lo más inquietante del crimen y de la delincuencia juvenil es la indiferencia y la impotencia de los padres. En todas partes los padres están llorando lastimeramente, no puedo hacer nada con él o con ella. Y es desesperante lo que pasa. Lastimosamente quieren que la policía y otras instituciones de la ley pues tomen la responsabilidad de criar a sus hijos. Hay una descomposición total, a todo nivel, en toda edad, en esta relación entre padres e hijos. ¿Qué ha pasado? Nada, que estamos cosechando la tempestad que fue sembrada hace años en esos vientos de permisividad en los hogares y en los colegios. En aquel tiempo, hace muchos años, dijeron que los niños deben ser ellos mismos, que nosotros debemos velar porque ellos crezcan independientes, que la disciplina es mala. ¿Por qué? Porque les impide desarrollarse apropiadamente y plenamente. Y obviamente, como resultado, pues toda una generación no aprendió a obedecer, nunca aprendió a someter su voluntad a la voluntad de otro. Y en el problema de la relación de padres e hijos, las primeras palabras que da el apóstol Pablo es: obedezcan a sus padres en el Señor. Entonces, la clave de este mandamiento es en el Señor. Y los hijos deben obedecer a sus padres en nombre de Cristo. Y lógicamente les conviene obedecer no porque eso es lo que quieren sus padres, sino porque eso es lo que quiere el Señor Jesús. Mira lo que dice Colosenses 3:20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. El hecho de que tú infundas obediencia en tus hijos no es para que tú demuestres que tienes autoridad,
que quieres que las cosas marchen porque así está previsto en tu mente, sino dice que es porque eso le agrada a Dios. Yo no sé si habrá muchos que tienen esa lucha constante todos los días de querer ser agradables a Dios. No sé si están conformes con cómo se están comportando, no sé si están tranquilos con la forma de vida que tienen, y no importa mucho si esto le agrada o no al Señor. El Señor quiere que tus hijos sean obedientes. ¿Por qué? Porque eso sí es algo que le agrada a Dios. Así es que es tu responsabilidad con Cristo. Es la responsabilidad de ellos, tus hijos, con Cristo. ¿Por qué? Porque no pueden pertenecerle y reflejar su vida a menos que obedezcan a sus padres. Y la palabra obedecer en el original es estar abajo. Significa estar bajo la autoridad de otro, es decir, seguir sus órdenes. Y para ponerlo de una forma muy práctica y simple, les dice a los hijos, hagan lo que dicen sus padres siendo obedientes. Entonces, la exhortación es a los padres. ¿Cómo? Pues ellos deben enseñar con sabiduría a sus hijos a ser obedientes. Y lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Probablemente este pasaje o este versículo lo han leído muchos en muchas oportunidades, pero si lo van desmenuzando en su vida, es como una especie de escalera que dice que deben andar como a Dios le agrada que sea, obedeciendo a todo lo que Dios dice, teniendo de esa forma fruto, es decir, evidencias de que la vida de ellos está siendo transformada en toda buena obra, es decir, en todas las cosas que hacen, y van creciendo en el conocimiento de Dios. No hay una mejor forma. El otro día cuando hablaba yo con una pareja en consejería, les dije, lo que no sé si ustedes lo saben, pero la mejor manera de poder transitar por esta vida es siendo cristiano. Y siendo cristiano significa conocer al Señor y vivir según Él manda. Cualquier otra forma que te encuentres siempre va a tener dificultades. Si dices, sí, tener mis logros, realizaciones, ahorros, todo lo que quieras, nunca tendrá la satisfacción de saber que cuando se presente un problema puedes encontrar la solución. No importa el problema de qué tamaño sea, no interesa de qué se trate, siempre puedes encontrar la solución en la palabra de Dios. En el mundo, todo el mundo trata de arreglarse de la manera que puede. Y obviamente, por eso van andando de tumbo en tumbo. Por lo tanto, nosotros deberíamos, los que conocemos la palabra de Dios, en explicarles a nuestros hijos, desde niños, que esa es la única forma en la que van a encontrar una vida satisfactoria, plena y llena del Señor. Y un niño debe aprender primero a ser un hijo obediente. Se aprende, por supuesto, se aprende cuando le dices esto es lo que hay que hacer, lo asimila, lo entiende, lo aplica y ve el resultado. Si funciona, entonces permanece en eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debes enseñarle? A ser obediente. Antes de querer que haga la voluntad de tuya, como papá o como mamá, ¿cierto? Antes había un dicho antiguo, a mí me obedeces porque soy tu padre.
La idea no es esa. La idea es, me obedeces porque aprendiste a hacerlo. Mira lo que dice Mateo 21, 28 al 31 en la primera parte. Está hablando el Señor Jesús y pregunta, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, bien a la clásica del tiempo actual, no quiero. Pero después, y vean la palabra que pone el evangelista Mateo, arrepentido fue. Llegando al otro, el padre le dice lo mismo. Y éste le respondió, yo iré, Señor, pero no fue. Y pregunta el Señor Jesús, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y a una sola voz responden todos los que estaban allí, el primero. Aprendió que es mejor obedecer, hacer lo que su padre le dice. Entendió que eso era lo que a él le convenía. Comprendió que verdaderamente de esa forma, obedeciendo, salía ventajoso. El otro, los 2 son criados en la misma familia, se entiende por los mismos padres, pero el otro nunca lo entendió. Y lógicamente no nos vamos a poner a especular aquí nada, pero es lógico pensar que en un matrimonio, en una familia, en un hogar, pues los padres cometen a veces el error de no criar a sus hijos en las mismas condiciones. Es lo que se ve aquí. No dice cómo hicieron, no dice por qué, ni el enfoque está en la enseñanza que dieron los padres, pero lo que aquí sí, el fruto demuestra que ambos hijos fueron criados de diferente manera. Y muchos hijos conocen este mandato. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Pero no se les dice la razón por la cual tienen que hacer eso. Y entonces Pablo añade una razón inmediatamente. Porque esto es justo. Entonces quiere decir que si haces esto, todo saldrá bien. Y si te niegas a hacerlo, lógico, todo saldrá mal. Lo justo, esa palabra, está referido a lo santo, apartado del pecado. Y es el reflejo de una vida cristiana que agrada a Dios. Y si quieres tú pruebas de que la violación de este mandato hace que todo salga mal, nada más tienes que mirar las noticias y ver cuántas de ellas se refieren a buenas cosas que está haciendo la humanidad y cuántas otras están reflejando el carácter de la gente. En Proverbios 20:20, el escritor dice, al que maldice, es decir, desprecia, desobedece a su padre o a su madre, todos hubiésemos querido, por lo menos yo en este momento diría, le caerá un piano en su cabeza. Sin embargo, dice, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Así es que todo aquel que desprecia, no obedece a su padre, no tendrá guía ni dirección. Puede ser un hombre dotado de conocimientos, puede tener una profesión muy reconocida, puede, quién sabe, de repente haber tomado cursos paralelos y tener una instrucción precisa. Pero si no sabe obedecer, si no reconoce la presencia de su padre y de su madre, lo que le va a pasar es que va a vivir en la más profunda tiniebla. La razón por que se sufre esta tremenda epidemia de delincuencia, desorden y rebeliones, eso se ve en la vida diaria. Una generación ha sido enseñada que no necesita obedecer, que no hay nada importante en la obediencia.
Sin embargo, la palabra de Dios dice en Deuteronomio 27:16, maldito. Es decir, es un hombre marcado por una mala condición de vida. ¿Sí? Maldito el que desprecia a su padre y a su madre. Es decir, alguien que teniendo la guía y la dirección correctas en su vida, prefiere optar por su propio camino. Entonces es un hombre que andará en una mala condición en su vida. Y el versículo termina, y todo el pueblo dirá, amén. Lamentablemente dejamos de prestarle atención a lo que dice la Escritura, porque creemos que la comprendemos bien, porque creemos que es un libro antiguo de larga data y que no tiene cosas nuevas, que debemos buscar en los nuevos autores, en los nuevos libros, en la nueva enseñanza, lo que es preciso para nosotros en este tiempo. Sin embargo, la Escritura es atemporal y nos sigue enseñando exactamente como hoy debe hacerse en base a la sociedad actual. Y por eso es que el apóstol Pablo apunta directamente y dice, esto es lo supremo, es lo justo. Es decir, es como Dios quiere que sea. Así es que aprender a obedecer es la única forma en que puedes dirigir apropiadamente tu hogar según como Dios manda. Y cualquier reclamo que tengan los padres por la desobediencia de sus hijos es claramente responsabilidad de los padres. Así que tienes que analizar, ya sabes dónde tienes que empezar. Arrepiéntete y confiesa delante de Dios tu desobediencia. El escritor del libro de Job pone un ejemplo. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos, ¿a quiénes? A sus hijos, y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y Job siempre hacía así. ¿A qué te está llamando la Escritura hoy? A que consagres al Señor tu vida, la que de tu cónyuge y la de tus hijos. Que ores por ellos todo el tiempo y que también les hagas seguimiento para ver si verdaderamente ellos de repente han maldecido a Dios en sus corazones o si tal vez están honrando a Dios en todo lo que hacen. Es tu responsabilidad. No es algo que tienes que decir, bueno, yo ya estoy orando por ellos. Ya está suficiente hecha mi tarea con que yo les doy techo y comida. Tú tienes que tener la posibilidad de acercarte a tus hijos. La cercanía es suficiente como para que ellos confíen en ti, para pedirte consejo. A pesar de que nosotros no los hemos criado, no las hemos criado a nuestras hijas, en sujeción a la palabra de Dios desde niñas. Pero el Señor ha sido fiel con nosotros para mantenernos en una condición que mis hijas pueden acudir todavía al consejo de su mamá, para saber en algo que ellas creen que es oportuno que ella les enseñe y pedirle consejo. Y si alguna metida de pata quieren que se haga, pues me piden consejo a mí. Pero saben que pueden acudir a mí. Saben que yo estaré preocupado porque las cosas les salgan bien. No siempre lo hacemos perfecto, pero por lo menos tenemos cercanas la vida de ellos.
Y desde luego tenemos cercanas la vida también de nuestros nietos. Y eso es lo que el Señor te manda. Te pide que tú seas alguien que viva en cercanía a tu familia. ¿Para qué? Para que puedas siempre influir de buena manera. Que veas si se están equivocando en algo. Y pídele a Dios que te guíe, que Él te dé sabiduría para que puedas aconsejar a tus hijos. Hijos y padres honran a Dios. Punto número 2, cuando cumplen el mandamiento con promesa. Y dice Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hijos, les dice, ¿no? No es solamente importante obedecer, sino obedecer de tal manera que honren a su padre y a su madre. La obediencia realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque puedes tener la capacidad de obedecer con un corazón hirviendo en odio, en desamor, en desánimo. Es posible obedecer con una frialdad tal que demuestra ser correcta en su acción, pero mala en su actitud. Es posible ser obediente con un cumplimiento engañoso, que parece buena disposición, pero no lo es. Mira lo que dice Ezequiel 33, 31 al 33. Y vienen a ti, como viene el pueblo, y se sientan delante de ti, como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando esto suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. ¿Qué está recordando el profeta Ezequiel? Primero, que hay quienes se van a acercar a escuchar un consejo. Y pongamos que son los padres los que pueden darlo. Pero, como dice el profeta, nada peor que oír como oír llover. ¿Sí? Me das consejo, si me gusta, lo aplico. Pero como generalmente no me gusta, entonces ni lo oigo, ni lo pongo en práctica, ni siquiera lo considero. Y viene a ser, dice, como escuchar una bella canción en una voz armoniosa, pero que solamente es eso, que pasa de largo. Pero la advertencia del Señor es clara. Sabrán que hubo profeta en su vida. El asunto es, ¿tú eres ese profeta? ¿Tú eres quien le está hablando a tus hijos permanentemente de lo que dicen las Escrituras? ¿Tú estás influyendo en su vida a través de las enseñanzas? Dice, van a ser recordados que ellos tuvieron una advertencia. Esto me dijo mi padre. Esto lo recuerdo de mi madre. Pues eso es lo que van a recordar. Yo al estar recapitulando y viendo esto, me acuerdo que yo fui uno, y le vamos a poner así sin motivo de orgullo ya, yo fui el inventor del WhatsApp. ¿Saben por qué? Trabajaba yo con mi papá en la misma empresa. Durante 30 y pico años hemos trabajado juntos. No sé cómo me ha aguantado.
Pero un día me enojé con él y le escribí una carta. Y le dije, ya que no me entiendes, entonces te voy a escribir, te voy a comunicar por este medio. Y le mandé una carta. Y él me contestó, ya que elegiste escribir y en lugar de hablar, yo también te contestaré a máquina. Y así nos tuvimos una conversación por WhatsApp antiguo, ineficaz. Ineficaz. La única forma, claro, cuando eso se arregló, fue cuando realmente reconocí que estaba mal. Y fui y lo abracé y le dije, perdóname, papá, estuve haciendo mal. Y él se dio cuenta y me dijo, gracias, hijo, por reconocerlo, porque yo también estaba sufriendo. Nunca más tuvimos falta de respeto entre ambos. Y nos cuidamos todo ese tiempo. Son los hijos que internamente están esperando la ocasión para rebelarse y traspasar los límites cuando ven que tú no eres un buen ejemplo. Es como ignorar ese generoso regalo de amor de los padres y tratarlos solamente como un obstáculo en su camino. En el libro del Éxodo dice, en el capítulo 20, verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Vivirás días que van a ser muchos y muy buenos. ¿Cuándo? Cuando honres a tu padre y a tu madre. Es por eso que ese es el primer mandamiento con promesa. La obediencia no solo es acción, sino actitud también. ¿Y quién es el responsable para generar eso? Padre, haz que tu hijo te honre. Madre, haz que tus hijos te honren a ti. Así es que se requiere una obediencia alegre, no de mala gana, no haciendo pucheros o con sarcasmos. Todo debe hacerse frente al Señor, en una vida cristiana que tiene amor a Jesús. Y entonces sí, se va a notar que la obediencia a los padres es también comprometida y alegre. ¿Qué significa esta promesa? Que una obediencia que es sincera y genuina es una bendición para los que obedecen. Es interesante como los padres son honrados, pero en realidad los beneficiarios, ¿quiénes son? Los hijos. Los hijos reciben la bendición de eso. Pero una obediencia contraria, hosca, reacia, rebelde, hiere. Y según como entiendo yo la Escritura, puede acortar la vida. Y esto no es una broma, no es una mera superstición. La obediencia sin aceptación, una obediencia que dice debo obedecerle aunque no quiero, trae resentimiento y amargura. Y estos dos pecados son los más destructivos para el corazón. ¿Qué dice la carta a los Hebreos? Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Lo primero que acontece cuando tienes amargura es que dejas de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, que dejas de recibir todo el favor de Dios y a todo nivel. Dejas de ser agradable a los ojos de Dios. Y yo te puedo advertir que eso, la amargura no hiere a la persona contra la que tienes amargura. Te hiere a ti y te causa serios problemas físicos. No crean ustedes que ustedes o sus hijos nomás son los que andan mirando ChatGPT. No, yo también. Y veo, ¿qué produce un corazón amargo? Un corazón resentido por el pecado. ¿Sabes qué produce? Acné. Causa úlceras. Pérdida de apetito. Te afecta todo el sistema digestivo. Te dificulta la digestión.
Bien, y acá algunos de los que están presentes o los que están viendo dicen, ah caray, ¿yo tengo problemas de estómago? No. Tienes problema de amargura. Y cuando uno está rebelde, siempre se pone contrario a todo, pues tiene atrofiado el uso de su mente. No piensa bien, no tiene un buen criterio, no está centrado en lo que tiene que pensar. Y también eso le provoca reacciones alérgicas, inclusive asma. Y hasta provoca desequilibrios. ¿Y eso se refleja ¿dónde? En la piel. Hay un brote de urticaria, granitos, ampollas. Y causa muchos otros tipos de serios males físicos. Hagan bien la pregunta. ¿Qué causa mi pecado? Pero vayan a la Escritura, no al Internet. Y miren lo que dice la Escritura. En el Salmo 38, versos 3 al 8. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación, le está hablando a Dios. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. No dice a causa de mi alimentación, de este clima frío, de la humedad que estoy sufriendo, nada. Esto es como hablábamos esta mañana con mi hermano Tito, es el cojo queriendo echarle la culpa al empedrado, ¿no? Pero ahora este está reconociendo, no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho para mí. Mis llagas, heridas en la piel, huelen mal y supuran. ¿A causa de qué? De mi necedad. Así que no es a causa de que no te has puesto crema o que no estás cuidando bien la hidratación de tu cuerpo. Estoy encorvado y abatido en gran manera. Y ando sombrío todo el día. Ando deprimido. Ando amargado. Ando afectado a causa de mi pecado y mi necedad. Porque mis lomos están inflamados de fiebre y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Ni siquiera mi corazón está bien. Ni siquiera puedo tener una buena circulación de mi sangre. ¿Sabes? Si tú quieres seguir acudiendo a los medios digitales para encontrar la respuesta, siempre vas a seguirte equivocando. Si quieres encontrar la respuesta real a tu condición, anda a la Escritura. Vamos juntos, vamos. Me comprometo a empeñarme para cuidar tu vida, para poder encontrar la respuesta real a tu situación. La palabra de Dios promete que el honor al padre y a la madre va a alargar la vida y va a hacer que esa vida sea agradable. Pero muchos de los problemas emocionales de la adolescencia y los problemas físicos vienen de la rebelión hacia los padres. La rebelión cierra la puerta al aprendizaje. Y mientras haya rebelión contra algo, pues no se puede aprender de ese algo. Mientras haya rebelión contra los padres, no hay posibilidades de aprender nada de esos padres. Pero no te olvides, y te vuelvo a recordar, que la responsabilidad es tuya como padre. Así que cuando tienes un hijo en desobediencia en su corazón, vas a ver que hace más cosas sin sentido y comete las equivocaciones más atroces. Eso es lo que ocurre en un corazón egoísta,
Y también cuando el corazón está lleno de rebelión, acontece todas las peores cosas. Mirad lo que dice Proverbios 30:17. Al que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuerpos del valle y lo comerán los aguiluchos. No hay ni siquiera que tratar de darle una interpretación. ¿Quiénes son los cuervos del valle? Simple. Si tú no tienes cuidado en tu relación con tu padre y con tu madre, nunca tendrás la capacidad de estar bien. Y siempre tendrás consecuencias de eso que estás dejando de hacer. Y probablemente muchos hijos tendrán que sufrir esto a causa de una mala administración de los padres. Es que alguien ha cerrado la puerta a la posibilidad de aprender algo y entonces actúa en un arrebato emocional y termina en una acción irresponsable. Es absolutamente esencial que los hijos aprendan a obedecer a sus padres con buena disposición. Nada es más importante. Yo estoy frecuentemente encontrándome con muchos papás que están sufriendo para instruir a sus hijos, para educarlos, para criarlos. ¿Por qué? Porque están aplicando la misma receta que recibieron. Y están replicando en ellos lo que tuvieron en su infancia. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendieron. Y uno, claro, se pone a pensar, ¿y dónde entonces está de que he aquí todas las cosas son hechas nuevas? Sí, no es automático, depende de ti. Si tú ves que no es bueno lo que estás haciendo con tus hijos, ¿qué tienes que hacer? Simple, arrepentirte, acudir a la cruz de Cristo, pedir perdón y tener una vida diferente. Y el Señor lo hace. Pero si tú no quieres reconocer que eso es parte de tu responsabilidad, aunque sean tus padres los que te implantaron eso, si tú no lo consideras que eso es digno de ser abandonado, dejado y desechado para siempre, y lo sigues usando como un instrumento para daño, pues así te quedarás. Y el Señor no te hará una nueva criatura. Y probablemente algún día, cuando estés allá arriba, tocarás la puerta y te dirá, no te conozco. Tal vez sea muy duro lo que digo, pero sí yo creo que si tú sabes y ves que lo que tú estás haciendo y lo que estás imponiendo a tus hijos como crianza es producto de una mala experiencia que has tenido en tu vida, es momento que eso cambie. Por eso el Señor Jesús hizo un sacrificio, entregó su vida, por ti, por mí y por tus hijos también, para que ellos puedan vivir una diferente condición de vida, distinta, agradable a sus ojos. Si la obediencia no se aprendió en la niñez, pues es improbable que se aprenda en la edad adulta. ¿Por qué? Porque ya en la edad adulta hay otro tipo de presiones, hay otro tipo de condiciones, en los cuales ya aprendiste a solucionar todas las cosas a los gritos, a los lapos, o abandonando la situación. Y entonces ya no quieres prestar atención a lo que va a venir. De ahí vienen esos constantes brotes de violencia, de desobediencia, de rebelión contra la autoridad. Mira lo que dice el escritor de Proverbios. El hijo necio, aquel que no escucha a Dios, es pesadumbre de su padre y amargura para quien lo dio a luz. Y uno podría decir, eso es cierto, estos hijos necios hay que darles con palo. Lo que está diciendo la Escritura es, si tú educas a tu hijo neciamente, sin la guía y la dirección de Dios,
y tú los dejas al poder del mundo, va a ser pesadumbre para ti como padre y va a ser amargura para ti como madre. Difícilmente podrás decir, eso no se va a cumplir en mí. En la medida en que tú abandones la enseñanza a través de la Escritura a tus hijos, te lo garantizo, así será. Por eso los hijos cristianos deben entender cuán necesario es que honren voluntaria y alegremente a sus padres. Recuerdo que hace muchísimo tiempo tomé un curso en un seminario en el Hotel Presidente. Y fue la primera vez que sentí la mano de Dios mimándome. Hemos salido tarde realmente del seminario, ¿no es cierto? Y estaba yo parado esperando en la Potosí una movilidad y de pronto una cosa cayó así. Y era una polera nueva, con un eslogan lindo. Y yo dije, ¿y eso de quién es? Y me he quedado mirando ahí y la polera en el suelo hasta que pasó un minibús y lo pisó. Digo, ¿y por qué no la recojo? Y dije, tuve que lavarla. Pero ahí estaba el Señor regalándome, mira, ¿eres obediente? Ahí te mando una polera. Ahí aprendí una cosa sumamente importante, que honra es una estaca en la pared. Así se llamaba esa estaca dura, gruesa, ancha, que la clavaban en la pared, para que cuando el guerrero regresaba, la pudiera usar para colgar su armadura, su espada, su escudo, y aguantaba todo ese peso. Pues esa es la manera en que los padres son honrados en la vejez. Los padres de viejos seremos una carga pesada para los hijos y solamente será la honra de sus hijos la que nos sostenga. Depende de ti si quieres ser buena honra, si quieres ser honrado por tus hijos, si quieres reflejar lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Que los padres podamos demandar ese cuidado en la tercera edad es porque supimos cuidar de nuestros hijos, pero según la voluntad de Dios, con amor, con disciplina, con corrección y con ejemplo. Y dice Mateo 15, versos 4 y 6, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y a quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Eso es lo que decía la Escritura. Pero ustedes dicen, les dice Jesús a aquellos que cambiaron las cosas, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Así que ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. ¿Qué decían? Hay que honrar. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre, y quien no lo haga, merece la muerte. Y entonces es decir, sí, pero yo en realidad, con lo que podría honrar a mi padre, lo estoy dando como ofrenda. Entonces, pues ya no necesito honrar ni a mi padre ni a mi madre. Si eso acontece, es porque ese hijo está apartado de Dios. Y ese padre no puede esperar que haya ni agradecimiento, ni sustento, ni ayuda. ¿Qué le queda? Nada, solo que lo lleven al asilo, lo abandonen y ahí tenga mucho tiempo para lamentar el no haber sido obediente a Dios. Hijos y padres honran a Dios. Punto número 3, cuando hay disciplina e instrucción.
Y dice Efesios 6, 4. Ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora el énfasis se está poniendo en gran parte sobre el padre, ¿no es cierto? Porque es su responsabilidad en lo que se vayan a convertir sus hijos. Las madres cuidan y dan amor en la niñez. Y el padre provee firmeza, seguridad y disciplina desde la adolescencia. Es una mala actitud de los padres que dicen, no, mi trabajo es ganar dinero y el trabajo de la madre es criar a los hijos. No, en la palabra de Dios no dice eso. En la Biblia dice que la responsabilidad final de en qué se convierte ese hogar recae sobre el padre. Así que la palabra de Dios se dirige al padre. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina e instrucción del Señor. Así que un padre se somete a sus hijos cuando evita que las cosas que hace que su hijo se rebele. Dice, no provoquen a ira a sus hijos. Y esa palabra ira no describe una irritación, un enfado temporal, porque hasta con una buena disciplina, ¿no es cierto?, los hijos se pueden enojar. Porque los niños no son maduros, no siempre reaccionan como deben hacerlo. Incluso una disciplina correcta puede hacerle enojar a un niño. Pero la palabra utilizada aquí significa ira que resulta en rebelión. Es decir, es encolerizarlo mucho, enfurecerlo hasta que arda de ira. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, no hagan que pierdan el control y se rebelen contra la autoridad. Hay dos cosas que causan la rebelión de los hijos en contra de los padres. Y uno es la indulgencia y otro es la crueldad. Son lo opuesto de lo que instruye al padre que haga. Críalos en disciplina y en amonestación o exhortación del Señor. Yo recuerdo que hace mucho tiempo los padres eran como tiranos, ¿no es cierto? Y los hijos debían obedecer, como se decía, a pie juntillas, con poco contacto y casi sin cariño. La Escritura dice en Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. El desaliento hace que los hijos crezcan insatisfechos, sin motivaciones, que aprendan a tirar la toalla al primer problema. Y en consecuencia va a haber rebelión contra la tiranía. Pero ahora es lo contrario. Ya también se han ido al extremo de la indulgencia. Les dan todo a sus hijos y permiten que hagan lo que quieran, que ellos se críen a sí mismos. Sin embargo, la Escritura dice que los padres deben criar a sus hijos evitando la crueldad y la indulgencia, porque ambos van a generar rebelión y brotes de violencia. Muchos cristianos no saben por qué no pueden criar bien a sus hijos. Y es porque ellos mismos también fueron criados mal. Es que la falta de disciplina va a hacer que el niño crezca inseguro, triste, egocéntrico. Y muchas familias cristianas están sufriendo porque tienen un sacerdote en su hogar que es así, inseguro, triste, egocéntrico. Y eso es lo que se llama un niño mimado. En un tiempo lo llamaban los hijitos de papá. Y es el que cree esperando que todo sea como él quiere. No importa que tenga que pisotear los sentimientos de todos. Es por su indulgencia que los padres dejan que sus hijos tomen decisiones que ningún niño es capaz de tomar. Los padres deben aprender que ellos son los que toman las decisiones por el niño, por lo menos en los primeros años de su vida. Y solo poco a poco pueden ayudarle a aprender a tomar decisiones mientras demuestre que es capaz de hacerlo. Pues algo trágico es que muchos padres delegan a los niños las decisiones, esas decisiones que ellos no quieren asumir. ¿Dónde se ve eso? Pues generalmente en todas aquellas familias que tienen padres divorciados.
porque les dan a los hijos. La tolerancia, que hagan lo que quieran. Ah, no, mi mamá no me deja hacer esto, mi papá no me... Entonces, sí, sí, haz como tú quieras. No quiero líos, no quiero problemas. Y después, eres igualito a tu padre. Seguro, seguro. Tú me hiciste así. Tú formaste mi vida de esa manera. Tú me llevaste a tomar decisiones equivocadas. Hay una falta de disciplina que está creando inseguridad en los niños. El niño sin disciplina se siente rechazado, infeliz. Todo lo contrario. No, es que no hay que disciplinarlo mucho. Si no lo disciplinas mucho, es que lo estás abandonando. Los padres ponen límites, ¿no es cierto?, a los niños, y esos límites son como paredes. Y esas paredes pueden parecer prisiones que frustran, agobian, pero esas paredes son beneficiosas, porque son un motivo de seguridad. Eso representan para los niños los límites de la disciplina. Es una necesidad imperiosa que los niños tengan disciplina, porque es la marca del amor. En Hebreos 12, 5 al 9 dice: además han olvidado la exhortación, que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están en disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no son hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? El castigo de Dios es bueno para nosotros. Es un signo de amor. Es lo mismo de los padres hacia su hijo en este tiempo. Pero lo que provoca rebelión en un hijo es la crueldad, una disciplina severa, exigente, que no tiene amor ni comprensión, una disciplina rígida, tipo militar. Haz esto, de lo contrario hay palo. Eso lleva al hijo a la rebeldía cuando llega a la adolescencia. Recuerdo que conocí a un padre que provocó que sus 5 hijos se alejen de él. Uno a uno lo fueron dejando después de que pasaron la adolescencia. Y con el último de ellos se fue su mujer también. Ya, cansada de la rigidez, de la inflexible severidad. Porque no había posibilidades de expresiones de amor en ese hogar. Opuesto a esto, el apóstol muestra 2 cosas: la disciplina y la instrucción o la exhortación en el Señor. Mira lo que dice Proverbios 22, 6. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Ciertamente que existe una equivocada interpretación de esto, en el sentido de decir, sí, al hijo hay que llevarlo de la oreja a la escuela dominical. Y ahí lo abandonas ahí con la profesora de la escuela dominical. Antes estaba con el profesor del colegio, ahora con el de la escuela dominical. Ya, ahí que esté. Y entonces cuando sea viejo no se va a apartar de la fe cristiana. Eso no es bíblico. No dice que porque vivas en la iglesia te conviertes en un santo. Más de una vez he escuchado aquí. No porque vivas en el garaje te vas a convertir en auto, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que saber el niño, el padre, para instruir a su hijo en el camino que debe andar? La traducción literal dice, en su camino de él. Es decir, ¿para qué Dios lo ha preparado? ¿Cómo Dios lo ha equipado? ¿De qué habilidades le ha proporcionado? ¿Cómo ha sido hecha su propia esencia como hijo?
Yo recuerdo que cuando leí esto hace muchos años, me pareció extraordinario que un pueblo como el japonés, que no tienen Dios, pues vean a sus hijos desde los primeros días de su crecimiento, en qué son buenos, para qué son hábiles, en qué le agarran gusto a hacer. Y luego cuando van al colegio, en los primeros años, no como ahora cuando ya están saliendo bachilleres, en los primeros años los separan. Los que van a estar en ciencias exactas, los que van a estar en ciencias humanas, los que van a estar metidos a la literatura y los que son buenos para nada. Y entonces los instruyen según sus propias capacidades. Los papás cristianos, no, los abandonamos al colegio y hay que se entiendan. Y cuando sean bachilleres van a tomar un cursito de una charla de repente de consejería vocacional. A ver, ¿para qué es bueno mi hijo? ¿No sabes? ¿No sabes para qué es bueno tu hijo? Dirás, no, es que lo he metido a la piscina, al fútbol, al karate, lo he metido a que entre al baile. Nada, bueno, le estás tirando al tanteo, ¿no? Le estás tirando a la adivinanza. A ver, ¿qué cosa aprende? ¿Dónde agarra gajo? Tienes que saber exactamente para qué es bueno tu hijo e instruirlo en eso. ¿Sí? Por ahí es como vos bueno para nada. Por lo tanto, el mandato es disciplinar, entrenar, instruir, poner la mente, es lo que dice la palabra, ¿ya? En el Señor, en una relación constante con Dios desde el niño. ¿Para qué? Para que dependa y sepa que en las Escrituras está la respuesta a todo. Y cuando crece, ese niño, la disciplina física es reemplazada por la exhortación, por el razonamiento. Cuando tú le hablas y le digas, esto es lo que Dios manda, va a comprender por qué. Y para que le ayudes al niño a ver detrás de las restricciones, siempre él va a ver que tú le estás demostrando preocupación y aceptación. Así entonces, bueno, se va a promover un clima cálido en el hogar, una atmósfera que va a construir relaciones personales, un sitio de respeto y amor. ¿Y eso pasa cuándo? Cuando pasas abundante tiempo de calidad con tus hijos, hasta que te conocen y tú los conoces a ellos. Dice en Deuteronomio 4:9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. ¿A quién le está hablando? Al padre, a la madre, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que se las hagas saber. ¿A quiénes? A tus hijos y a tus nietos. ¿Qué les vas a enseñar si tú no tienes apego a la Escritura? Si no te gusta leer la Biblia, si simplemente lees porque, bueno, ya no tengo nada que hacer. No digas, cuando estén en época escolar tus hijos, y si eres abuela o abuelo, no les veas a tus hijos decirles, hijo, a ver, ¿cómo te fue? ¿Qué va a decir él? Bien. ¿Y qué han hecho entonces hoy día? Nada. Entonces, ¿tienes tarea? No. Y entonces dice, ven la comunicación que tengo con mi hijo. Yo lo conozco bien. Yo sé que tengo una buena relación con mi hijo. Sé un buen ejemplo, con principios claros. Admite tus errores. Enseña que la gracia de Dios está obrando en ti. Cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué le dirás? Con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos y todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. ¿Por qué tienes esta clase de vida, papá? ¿Por qué vas al culto? ¿Pero por qué te preocupas tanto por estar yendo a la reunión de varones? La mamá va a la reunión de mujeres. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es el afán? El Señor nos sacó un día de un lugar
en el que estamos esclavos del pecado. Y Él nos enseñó qué es lo que tenemos que hacer y a quién darle la prioridad en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero enseñarte a ti, hijo. Y en cuanto a su propia autonomía, pues déjalo que él tenga una emancipación gradual de la autoridad paternal. Y comienza pronto, darles responsabilidades midiendo los resultados y ajustándolos de acuerdo a las habilidades que tiene él para manejarlas. ¿Qué hace que tengan resentimiento con sus padres? Que no les dejen correr riesgo y no les dejen cometer errores. Ese es un mal que tienen los padres cristianos. Piensan que están ahí al lado en vez del ángel Gabriel, ahí de ángeles guardianes, ¿no es cierto? Que no pueden equivocarse en nada. Eso no es verdad. Están más bien los padres ahí para ayudarles a cometer errores, pero controlados y tempranamente, para que aprendan de ellos. Todavía cuando no son muy graves los errores, ¿sí? De acuerdo que alguien decía, sí, está agarrando una tijera y está yendo a apuntar hacia la corriente. Déjale que le agarre la corriente. Dice. Controla lo que va a pasar, ¿sí? Si tratas de que no tengan errores hasta que lleguen a la adolescencia, entonces cuando los cometan ya vas a ver que se han metido en serios problemas. Por eso el trabajo del padre es ayudar al hijo a tener la oportunidad de cometer errores y aprender a buscar las soluciones. Por eso pasa tiempo con él. Construye una relación que haga aceptable tu consejo en un escenario informal. Mira lo que dice el Salmo 78, versos 4 y 6. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos. De esto trata la instrucción. De esto se trata, de darles pautas, enseñanzas claras para que ellos puedan instruir a sus hijos y vean que esa instrucción se replica en sus nietos. Te pregunto, ¿estás viendo esa instrucción en tus nietos? Debes establecer algunas restricciones, unos límites para crear seguridad en tu hijo. Pero también la disciplina demanda un contexto. No tienes derecho a disciplinar a tus hijos a menos que les estés dedicando mucho tiempo e interés. Deben tener límites, pero tienen que ser límites establecidos con comprensión y razonamiento. Mira lo que dice Proverbios 6, 20 y 23. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, al despertarte hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. ¿Qué van a seguir? ¿Qué les va a guiar? ¿Cómo van a recibir orientación de su vida? A ver, aplícales la ley de las consecuencias naturales según vayan creciendo. Discute las cosas en favor y en contra y luego déjalos decidir. Déjales vivir con los resultados. Si tomas todas las decisiones por ellos, pues pierden la habilidad de decidir o lo hacen mal. Por eso rodéales con una fortaleza de oración, confiando en que el Espíritu de Dios hará lo mismo que hizo por ti. Esto es muy importante, porque la oración es una fuerza para mantener a los hijos confiados, seguros, fieles, en paz. Y mantén las líneas de comunicación abiertas. Que los niños crezcan para honrar a Jesucristo y a sus hogares. Que experimenten la belleza, la gloria de la feminidad.
la frescura y la fuerza y la vitalidad de la masculinidad. Hay algo que debes estar convencido, ¿ya? Y es que los hombres no pueden hacer de mamá y viceversa, que las mamás no pueden hacer de papá. No hay padre y madre en la misma persona, por mucho que algunos se hayan dejado engañar. Por lo tanto, asume tu responsabilidad. No le eches la culpa al colegio por el mal comportamiento de tus hijos. Recuerdo que vi en noticias que el día jueves pasado han cerrado un colegio en Cochabamba porque en el baño estaba escrito: no vengas mañana porque habrá tiroteo. Y claro, esa es una broma. No, días antes encontraron en una mochila de un niño un arma de fuego. Así que, consecuencia, tuvieron jueves, viernes, sábado, domingo de vacación. Y todos dijeron, amén, está bien. Y nadie se preocupa. Que tus hijos sepan que es importante, eres tú importante en esa etapa de sus vidas. Para que no aprendan mal, para que no crezcan retraídos. No solo se trata de evitar o enfrentar el bullying, sino las otras cosas que hay, armas de fuego, drogas, libertinaje entre alumnos. Hay que desarrollar en ellos un espíritu competitivo, con reglas claras, que no hagan trampas y que aprendan a perder. Y cuando tengan una decepción, no los arropes como una gallina a sus pollos. Muéstrales lo bueno que tienen las pruebas. Créales un hábito saludable de responsabilidad, de puntualidad, de aseo, de compromiso con los demás. El Salmo 119 lo escribe claramente. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Y sobre todo, evita que tu hijo abrace una religión. Que viva una relación con Jesucristo, que lo reconozca como su Señor y su Salvador. Vamos a concluir. Las relaciones de padres e hijos son las que más fácilmente muestran cuán bien lo hicimos o cuánto fallamos los padres. Los hijos son un regalo de Dios y es nuestro deber darles la mejor educación, la mejor instrucción, el mejor ejemplo. Y en muchas cosas que hacemos a diario, los resultados los vamos a ver casi al momento. Pero en la crianza de los hijos, muchas cosas solo se manifiestan cuando ellos ya han formado su propio hogar. Y llevarán las fallas, las dudas, los aciertos a sus hijos. Y el bien o el mal pasará de una generación a otra. Los resultados de tu buena comprensión de las Escrituras en este delicado aspecto tal vez no los veas, pero te garantizo una cosa, igual vas a dar cuentas de ellos. Así que asegúrate como padre, como madre, que lo que estás haciendo y lo que vas a hacer que sea lo que Dios quiere. Para que en todo Cristo sea glorificado y cada vez como familia conozcan más al Padre realmente. Probablemente parecía una enseñanza dirigida a los hijos, para que aprendan a ser educados, buenos chicos y obedientes. Malas noticias. La responsabilidad es tuya, como papá y como mamá. Las hermanas de la escuela dominical no tienen nada que ver en el tema.